hemos visto el video de Crash Course y bueno, y unos comentarios, en el medio tuvimos unos comentarios interesantísimos de Emiro, que lamentablemente no grabé. Bueno, al final grabé, bueno, unos comentarios más. Pero bueno, ahora vamos a ver lo del antropoceno. Bueno, recuerden que estamos viendo lo que en este curso llaman el umbral 8, ¿no? La revolución moderna, que empezó hace como 200 años, con la revolución industrial, y que sus características principales son, bueno, los ingredientes son eh, unas redes de intercambio más grandes, nuevas fuentes de energía, la globalización. Y bueno, y la nueva complejidad se caracteriza por lo que dice aquí, ¿no? Una sociedad humana globalmente conectada, un mayor control sobre los recursos y bueno, y mayor consumo de los recursos. Y, y bueno, y el rápido crecimiento de la población. De hecho, en el video, bueno, comentan eso y hay una actividad que de hecho donde tienen este gráfico, donde hacen unas preguntas que, a ver, voy a buscar dónde están las preguntas para eh, hacérselas. Lo tenía aquí. Oh, por ahí están con respuesta. Ajá. Aquí dice, ¿cómo describirías la gráfica de la población en los primeros 5.000 años? Luego en los siguientes 5.000, a ver, entonces aquí en los primeros 5.000 años sería aquí, ¿no? Y luego los siguientes 5.000. Bueno, lo que dicen ellos es que, bueno, de hecho, déjame mover esto a otro lado. Eh, bueno, aquí el gráfico dice, aparenta crecer ligeramente y no es muy dramático el crecimiento, pero yo creo que ahí hay un problema matemático, que es una cuestión de escala. O sea, al Claro. poner la escala tan grande, esto se ve plano, pero quizás si hubiéramos graficado hasta hace 2.000 años, se veía una curva también dramática. O sea, por supuesto, lo que ha ocurrido recientemente, pero con un crecimiento exponencial eso pasa. O sea, una curva exponencial es, ¿cómo decir? Cambias la escala y se ve igual. En fin. Pero bueno, ciertamente, bueno, en términos absolutos, hace 200 años, gracias a la revolución industrial, bueno, y las mejoras sanitarias, etcétera, eh, ha habido hu- empezó una explosión de la población. Y como dije, después del quiz voy a mostrarles unos videos sobre crecimiento de población, de demografía, que me parecen, me encantan. Ahora, lo que tú dices de las escalas es muy cierto, pero una cosa que es notable en ese gráfico es que hay algunos brincos. Sí. Aquí Fíjate que comenta, hay un brinco por los 2000, hace 2000 años, ajá, muy importante, y luego y hay otro brinco que debe ser como de 800, 900 años, 700. Sí, 700, sí, ajá, de claro. hecho, una pregunta es, ¿por qué piensan que hubo un momento en que como que paró el crecimiento? Eh, eh, En eh, los años 2000, sí, porque está estable la curva, dices tú, sí, es una pregunta que ellos tienen, sí. ¿Puedes pensar en pero una decía razón para Asensio, que se haya nivelado o sea, la población? que no hacían censo. Bueno, no, no, aquí comentan que hace los 2.000 romanos años, hacían su censo, los romanos eh, hacían su censo. aquí comentan que hace como 2.000 años, aproximadamente, cayeron varios principales imperios: Roma, Han en China, Sí. Gupta en India, y hubo agitación. Y luego, bueno, y luego aquí en la gráfica no se nota, no sé por qué ellos dicen, hace como 700 años hubo un declive. Ese brinco que está ahí debe ser de 700, la última Ya, escalerita. ajá, Aquí, no, antes de esa curva. aquí, No, atrás, atrás, vete más atrás, en perdón, la flechita, ok. ahí donde hay Ahí, ese ahí. brinquito, Pero allí luego deben ser para, pero luego 700 años. para. Bueno, Luego para. bueno, ese para, aquí comentan que puede haber sido por la peste bubónica, por la gran Puede peste. ser la gran plaga.
Bueno, pero entonces y hasta nosotros vimos, habría y nosotros una reducido. vez vimos un video en que la expansión del imperio mongol, Sí, bueno, que también trajo enfermedades, bueno, también causó, de hecho, decrecimiento, ¿no? En fin, sí, bien. Bueno, ok, hablando del antropoceno. Entonces es una área geológica, no es oficial, digamos, todos los geólogos no se han puesto de acuerdo al respecto, pero bueno, es en la que los humanos nos hemos convertido en una fuerza poderosa en la historia de la Tierra. Entonces, y ellos comentan que es una época más compleja que otras. Esto es en el quiz, pero en el quiz a mí lo que me parece raro es que lo comparan con otras épocas humanas, cuando si se está usando este término pues, suena geológico, ¿no? De historia de la Tierra. Claro. Pero sí, bueno, en fin, ahí creo que tienen una inexactitud. pero no es por la razón que ellos comentaron, creo que en uno de los videos anteriores que vimos, no en estos. Ajá. Ellos comentaban cuando hablaban de antropoceno, no se refieren a la aparición del hombre o del homínido, ni No, no, siquiera no. del Homo No, no, no. sapiens. Es al hecho de No, que es siglo empezamos XIX. de la XIX. revolución industrial para acá, que hemos empezado Exacto. a afectar. Bueno, y Exacto, entonces aquí comentan, la evidencia es los importantes cambios ambientales que hacen que la actual biosfera sea diferente a lo que, bueno, el Holoceno sí es la época actual oficial, y eso empezó hace sí. 12.000 años. Pero entonces los que argumentan empezar a hablar del antropoceno dicen, bueno, los cambios que estamos teniendo eh, eh, hacen que ya sea una época diferente, y una evidencia que usan es el derretimiento del el hielo glacial. Ahora, Han Green hablaba de pros y contras del antropoceno. Bueno, un pro que mencionó es, bueno, el crecimiento de la población ha incrementado el aprendizaje colectivo. La industria manufacturera proporcionó millones de puestos de trabajo y un mayor porcentaje de personas son wealthy. O sea, el porcentaje ahora es mayor que Sí, antes de la industrialización. sí. Ujú. Y contras, bueno, el daño ambiental, el incremento del calentamiento global. Y bueno, también, bueno, en una pregunta comentan que aumentó o puede incrementar las hambrunas. ¿Ok? Bueno, entonces paro el video. Pero hay otro, si me Ajá. permite, Sí, sí, sí. quiero un comentario porque como abogado del diablo, como abogado, ¿ok? Este, hay quienes argumentan que el cambio climático es natural. Por supuesto que esta es una posición promovida por la industria petrolera y por, bueno, una gran cantidad de intereses económicos, inclusive han contratado científicos y tienen videos y toda una campaña que yo creo que es importante considerar porque el cambio climático siempre ha existido, ese es el argumento de ellos, eso es verdad. El punto no es si el cambio climático no ha existido siempre, el punto es como creo que ellos lo están planteando y creo que es el argumento realmente válido, tú lo expresaste cuando hablaste del cambio en la biosfera, es que el cambio que se ha introducido en los últimos 80 a 100 años es demasiado drástico comparado con el cambio que venía ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos que son muy de esa tendencia y entonces ellos me dicen, no, pero el incremento de la temperatura, le digo, mira, ya va. Hubo momentos en que la Tierra tuvo temperaturas muy superiores a esta. De hecho, al principio la Tierra era inhabitable de la alta, que era la temperatura. Exacto. Pero claro, en Y esas no épocas estamos hablando, pero en esas épocas los cambios ocurrían más lentamente, o sea, demoraban claro, ese es el millones tema, o los miles de cambios, años. miles, millones de años. Sí, El claro. enfriamiento de la Tierra duró millones de años. Ahora, de lo que estamos hablando cuando hablamos actualmente de cambios climáticos, yo creo que eso es importante, es precisamente de los cambios climáticos que estamos observando en el Holoceno. Por eso es que me pareció interesante hacer la acotación. En el Holoceno, de pronto está habiendo una curva que hay primero la cantidad de carbono que está en la atmósfera, ya la Tierra no la puede absorber. ¿Ok? El proceso natural de absorción del carbono ya no controla el carbono. Si sigue creciendo, nos fregamos. Ya está. Ese es uno de los aspectos. Hay una alta correlación entre la abundancia de ese carbono
y el calentamiento de la Tierra. Sin embargo, como decimos los estadísticos, y es uno de los argumentos que usan los contra de esta posición, correlación no es lo mismo que Sí, causación. qué casualidad. Ajá. Sin embargo, la evidencia es tan alta que yo por lo menos estoy convencido de que sí hay una causación, pero dije, voy a decirlo como abogado del diablo. Creo que es Mm, importante tomar en cuenta que hay otras posiciones con respecto a esto. ya. Bien, muchas gracias, eh, Emilio.